Muy buenas tardes a todos. De parte de la Cátedra de Rusia, del Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de La Plata, quiero abrir este evento sobre las amenazas de Rusia. En primer lugar, quiero agradecer al canal Asia TV, a Marcelo Ramírez, a Azul Selene Ramírez y Ivone Alves García, que amablemente nos cedieron espacio para que podamos realizar este ciclo de charlas sobre Rusia. Asia TV se destaca por brindar servicios de asesoramiento y producción de contenidos a los sectores público y privado. Colaboran en proyectos políticos, culturales, educativos, comerciales, aportando su experiencia y conocimiento para lograr excelentes resultados. De corazón los agradezco por este espacio. El ciclo de las conferencias que escucharemos tratan sobre las amenazas a Rusia. En el contexto en el que Rusia es presentada por Occidente en clave de problemas o como un actor perturbador, considero importante reflexionar desde los hechos. ¿Y qué nos dicen los hechos? Que el mundo no siempre fue un sitio tan seguro para Rusia. Históricamente fue invadida Rusia por poderes externos, generalmente marítimos. Como decía Mahan, es un actor con vulnerabilidades. Rus tuvo que enfrentar ataques de la Orden Teutónica, los mongoles, Polonia. En el siglo XVIII enfrentó las ambiciones de Suecia, luego Francia. En la Guerra de Crimea sufrió las restricciones que impuso Londres. En el siglo XX fue invadida 2 veces por Alemania y finalmente la expansión de la OTAN. En breve, para Rusia, el mundo evidentemente siempre fue un sitio peligroso. Por ello, para ampliarnos estas cuestiones, hoy nos visita Cristian Lamesa, analista geopolítico especializado en Rusia, fotógrafo y autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Quiero invitar a todos a que vean el canal de Cristian, La verdadera política, con Cristian Lamesa, sobre temas internacionales, porque ahí tendrán una mayor amplitud sobre múltiples temas de la política internacional y en particular sobre los hechos que tienen lugar en Ucrania. Espero mucho que este ciclo de charlas ustedes pueden disfrutar y que estas charlas les dejen también el material para reflexionar y hacer sus propias conclusiones. Cristian, un gusto enorme de saludarte. De parte de la Cátedra de Rusia, te dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes, Tamara. El agradecido soy yo por esta gentil invitación de tu parte a poder, invitado por justamente la Cátedra de Rusia, hacer esta breve reseña, ¿no? Porque no es sencillo abarcar esta historia milenaria de Rusia y las amenazas a las que se ha visto expuesta. Y reitero, esta historia milenaria porque hay que entender el Estado ruso como una continuación desde la Rus de Kiev hasta la actual Federación Rusa. Yo recuerdo hace algún tiempo que un youtuber español que vivía en Rusia dijo algo que a mí no pudo más que generarme gracia y cierta indignación por la ignorancia, porque se refería a la Federación Rusa como un país joven. Hacía referencia a 1991, desconocer la historia milenaria de la Federación Rusa es realmente un grave error. Por eso creo que es importante esta charla que vamos a tener, porque abarca justamente cómo la historia de Rusia, esta historia milenaria, está profundamente marcada por estas amenazas múltiples a las que ha debido enfrentarse, como vos bien marcabas. Antes de arrancar, quiero extender mi agradecimiento, como vos bien lo hiciste, Tamara, a Ivonne, a Marcelo, a Azul, gente valiosísima de Asia TV, que realmente brindan contenidos muy importantes y esclarecedores, creyendo yo que es sin duda el canal más importante que trata los temas de geopolítica en nuestro país y uno de los más importantes en habla hispana. Y también quiero decirle al público que nos está siguiendo en esta transmisión
que cualquier pregunta y comentarios, por supuesto, pero destaquen las preguntas con la palabra pregunta, justamente mayúscula, pueden volcarle la caja de comentarios y van a ser respondidas, ya sea a través de un podcast o de forma escrita personalmente por mí. Así que bueno, si te parece, Tamara, arrancamos. Buenísimo, Cristian. Bueno, para comenzar con la charla, vamos a ver esta primera imagen que tenemos ahí en pantalla, en la cual se puede ver claramente cómo, primero, cómo estaba conformada la Rus de Kiev, que es el territorio que está demarcado en la parte central con esa línea punteada. Vemos que primero hay que entender que la geografía de Rusia, en este caso en particular de la Rus de Kiev, como estado primigenio de Rusia, estuvo muy condicionado desde el comienzo por su geografía. Vemos que es una inmensa llanura, esta llanura europea, la cual carece prácticamente de elementos naturales que permitiesen defenderse de invasiones a los pueblos eslavos que ahí habitaban, justamente al pueblo ruso. Esto, por supuesto, que condicionó y marcó una profunda cicatriz en la psiquis del pueblo ruso, estando, por supuesto, siempre muy preocupado y sus líderes muy preocupados justamente por la defensa de su patria, dadas estas carencias de, digamos, defensas naturales como ríos, montañas, etcétera. Y también se enumeran ahí en pantalla, en este mapa, el derrotero de estas invasiones. Podemos ver un poco el inicio con los vikingos, allá por el siglo IX y X. Vemos cómo continúa con los pueblos túrquicos desde el sur, los vikingos desde el occidente, por supuesto, desde el sur los pueblos túrquicos, siglo XI al XIII. Vemos los mongoles, liderados por Genghis Khan también, desde el oriente y desde el sur. Vemos la Horda de Oro en el siglo XIII, los lituanos, siglo XIV. Después seguimos con los tártaros de Crimea desde el sur, polacos lituanos, ya en el comienzo del siglo XVII. Se va a hacer un punto fundamental en la historia que vamos a ver en unos minutos. Los suecos, siglo XVIII, principio del siglo XVIII, tratando de hegemonizar el mar Báltico, privando a Rusia de la salida al mismo. Y finalmente las dos últimas invasiones que vemos desde Occidente, la de Napoleón, allá a principios del siglo XIX, y promediando el siglo XX, la Alemania nazi. Esta, sin duda, una de los ataques más tremendos que sufrió justamente el pueblo ruso. La Rus de Kiev es este estado fundado y que perduró desde 882 hasta 1240. Fue fundado por Rurik, un príncipe varego, un gobernante de Novgorod, y esto se expandió, esta Rus de Kiev, durante el reinado del príncipe Oleg, desde el 879 hasta el 912, y justamente en el año 882 expande este territorio hasta justamente de lo que sería la ciudad de Kiev. Esto permitía que estuviese más a resguardo de invasiones házaras desde el este, que ya empezaban a amenazar el territorio. También hay que destacar en este periodo el reinado del príncipe Vladimir I el Grande, del 980 al 1015, y hago especial énfasis en este príncipe, Vladimir, porque fue quien justamente estableció el cristianismo en la Rus de Kiev, el cristianismo ortodoxo. Él mismo fue bautizado bajo este rito, y justamente
lo marco porque va a ser una importante referencia para justamente el futuro, esta relación entre el Estado y la religión puntualmente ortodoxa rusa. Bueno, en la segunda imagen, esto antes les comento que por supuesto para enumerar esta enorme historia rica, por supuesto, en datos, lo que vamos a hacer, por supuesto, en algunos, podemos pasar a la segunda imagen y en los, lo que vamos a ver en algunos periodos es un poco abuelo de pájaro. Lo que yo espero es que a todos los que nos están siguiendo, esto les brinde el interés, la inquietud de profundizar más, ya que, por supuesto, en un periodo breve como el que vamos a tener hoy, no es del todo posible profundizar totalmente en cada episodio. En algunos otros sí vamos a poder enumerar más situaciones en profundidad porque son momentos los cuales yo creo cruciales en esta historia. Lo que vemos en esta imagen hace referencia justamente, es una referencia a justamente estas invasiones mongolas que sufrieron estos pueblos eslavos de la Rus de Kiev a manos de Gengis Khan y de Batu Khan durante el siglo XIII. En la siguiente imagen podemos ver una referencia a la batalla del río Kalka el 31 de mayo de 1223 en el Oblast de Donetsk, en el Donbass, el actual Donbass, que justamente esta batalla fue la que terminó generando una aplastante victoria por parte de los mongoles sobre la Rus de Kiev. En la siguiente imagen vemos justamente una referencia a la Horda de Oro, este estado mongol que perduró y tuvo, por supuesto, influencia muy importante en lo que es la historia de Rusia, desde el 1242 hasta 1502. En este caso, tras la victoria de la Horda de Oro, lo que solían hacer estos pueblos mongoles era permitir, en cierta medida, que estos pueblos que se transformaban en vasallos de la Horda y que tenían que pagar tributo a la misma, pero al mismo tiempo permitían que tuviesen príncipes propios que pudiesen ser elegidos siempre y cuando pagaran estos impuestos, digámoslo de algún modo. Y esto quiero hacer referencia, a mi modo de ver por lo menos, que estas invasiones mongolas, que si bien fueron muy condicionantes y tremendas para la historia rusa, en alguna medida yo considero que posteriores invasiones que vinieron desde Occidente fueron muchísimo más determinantes en lo negativo para Rusia, dado que paradójicamente estos pueblos mongoles en algunos aspectos muy importantes para la vida rusa no se involucraban, como por ejemplo tratar de imponer otra fe o quitarles la fe ortodoxa en el caso del pueblo ruso, sino que eran en gran medida tolerantes con las religiones y los modos de vida de cada uno de los pueblos que iban sumando a su imperio o tomando como vasallos. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver la justamente referencia a el príncipe, el santo príncipe Alexander Nevsky, príncipe de Novgorod, y en este caso hace referencia a una serie de ataques que sucederían por parte de Suecia contra justamente en este caso Novgorod, y que tenían ciertas motivaciones religiosas que después vamos a ver más en profundidad. En este caso se forma un ejército al mando de Birger Jarl,
yerno del rey sueco Erik XI Eriksson, y en 1240 estas tropas suecas desembarcaron en el río Nieva. El príncipe Alexander Nevsky, ante este hecho, arenga a sus hombres antes de la batalla diciendo: hermanos, somos pocos y el enemigo es fuerte, pero Dios no está en la fuerza sino en la verdad. Recordemos las palabras del creador de los salmos: estos en carros, aquellos a caballo, y nosotros el nombre de Dios invocaremos. No os amedrentéis por el número de los combatientes, ya que Dios está con nosotros. Esto lo comento porque nuevamente es muy importante el vínculo del pueblo ruso, el vínculo que hace entre el patriotismo, la defensa de su país y la fe en Dios, la fe ortodoxa. Esto genera un nexo muy importante y lo vamos a ver en reiteradas ocasiones a continuación y en las siguientes charlas. Esto sucedió el 15 de julio de 1240, cuando Alexander Nevsky atacó a los suecos en el actual asentamiento de Ust y Jora, situado justamente en las confluencias de los ríos Illora y Nieva. Ahí, por supuesto, los derrotó, la victoria fue del pueblo ruso, y a raíz de esta victoria justamente le valió el nombre de Alexander Nevsky, que vendría a ser Alejandro del Nieva. En la siguiente imagen podemos ver una referencia a la orden teutónica que lleva adelante las cruzadas bálticas en contra de cristianos ortodoxos y de paganos. Estas cruzadas, por supuesto, alentadas por el Papa, después vamos a ver más en profundidad, pero justamente apuntando en contra de la fe ortodoxa del pueblo ruso y poniéndolos en igualdad de condiciones a los pueblos paganos. En la siguiente imagen vemos una referencia a la batalla del lago de hielo. Ahí figura en la diapositiva el nombre finlandés de esta batalla, que en Rusia es conocida como la Batalla del Lago de Hielo, el 5 de abril de 1242, donde la orden teutónica es derrotada por los rusos comandados por el príncipe Alexander Nevsky, como dice en la diapositiva. Esta derrota también importante que le genera Rusia a los invasores, a estos invasores teutónicos que iban no solo a dominar el país, sino a cambiar su fe, y fue justamente llevada adelante, podemos verlo en la siguiente imagen, por una bula papal que, como vemos en la imagen, es decretada por el Papa Gregorio IX en el año 1237, promulgando esta bula que declaraba una guerra santa contra los finlandeses que se habían rebelado contra el catolicismo y también contra los cristianos ortodoxos para convertirlos al catolicismo. Esto, como podemos ver hasta ahora en estos minutos, se va repitiendo como una constante, y no es un tema menor a mi modo de ver, porque un poco intentar modificar esta característica del pueblo ruso en alguna medida es que el pueblo ruso deje de ser lo que es, porque en su esencia este es un rasgo relevante. Entonces son amenazas muy profundas, no solo en lo político y en lo territorial, sino justamente en lo constitutivo del alma rusa y del ser ruso. Por eso no creo que sea exagerado pensar que de haber tenido éxito estas incursiones, de hecho el pueblo ruso hubiese dejado de existir como tal.
En la novena y siguiente imagen podemos ver justamente al santo príncipe Alexander Nevsky, y vemos que de vuelta la fe, la religiosidad del pueblo ruso se conecta con el Estado, con la política, con la defensa de la patria, y debido a esto, por supuesto, para la Iglesia Ortodoxa rusa, Alexander Nevsky fue santificado y es justamente este santo príncipe Alexander Nevsky que justamente no solo defendió a su patria, sino también a la fe ortodoxa de este pueblo. Lo siguiente que sucedió como evento que yo creo gravitante dentro de lo que es la historia rusa, esta historia de invasiones, porque sería inagotable tratar la historia rusa, pero acá nos estamos enfocando en las invasiones sufridas por el pueblo ruso, y viene una época que es conocida como el periodo tumultuoso, y esto fue el periodo de la historia de Rusia que comprende el interregno entre la muerte del zar ruso Fiódor I, Teodoro I Ivanovich, de la dinastía rúrica, en 1598, y el establecimiento de la dinastía Romanov en 1613. Este es uno de los periodos más oscuros de la historia de Rusia, pero a la vez es uno de los más importantes. Y creo que es uno de los más importantes porque justamente dejó como herencia un par de elementos muy significativos. Uno es la unidad nacional, la necesidad de todo el pueblo, todas las capas sociales del pueblo unidas en defensa de la patria, como cuando el interés particular de ciertos grupos mina justamente la fortaleza del país, y ante la debilidad, Rusia históricamente siempre fue una presa para todos estos potenciales invasores que veíamos al comienzo, que pretendían justamente hacerse de parte de este enorme país. A la muerte de Iván IV, Iván Grozny, que cabe recordar que fue un zar junto con su padre y con su abuelo, o sea, su abuelo Iván III y su padre Basilio III, fueron tal vez de los primeros zares que realmente le dieron su primera grandeza como Estado al zarato ruso, y justamente fueron solucionando en alguna medida o contrarrestando estas amenazas que se cernían sobre Rusia en cuanto a estos invasores. A la muerte de Iván IV asciende al trono Fiódor I, de 1584 a 1598, hijo, por supuesto, de Iván IV, bajo la regencia de Boris Godunov. Y acá hay que tener en cuenta un hecho que va a ser fundamental, y es la muerte de un hijo de un séptimo matrimonio de Iván IV, que fue Dmitri Ivanovich, en 1591, cuando era un niño, y este hecho va a ser importante cuando veamos el desarrollo de este periodo tumultuoso. A la muerte de Teodoro I, sin descendencia, no tuvo hijos, ante la imposibilidad de una sucesión, se le ofrece por parte del Zemsky Sabor, que es una asamblea nacional en Rusia conformada por nobles y boyardos, por la Iglesia Ortodoxa y por comerciantes y ciudadanos justamente de las ciudades. Esta asamblea, que sería una especie de parlamento primigenio, le ofrece a Boris Godunov convertirse en el nuevo zar, bajo el nombre de Boris, Boris I, perdón. Fue coronado el 21 de febrero. El 21 de febrero fue tomada esta decisión y el 1 de septiembre fue coronado zar.
Estuvo en el trono de 1598 a 1605 y debió enfrentar cierta resistencia de los boyardos. Los boyardos era un grupo de nobles rusos que ya habían tenido enfrentamientos con Iván IV por cuestiones bastante, digamos, de intereses sectarios, a mi modo de ver. Ante toda esta situación que estoy marcando, de cierta inestabilidad que ya se iba sucediendo dentro de Rusia y de intrigas, podemos ver en la siguiente imagen cómo aparece en escena un personaje que vemos ahí en la imagen, que es justamente Dimitri I el Falso. Este impostor, apoyado por Polonia, aparece en 1603, aparece en Polonia, alegando ser Dimitri, este hijo del que yo hablaba hace un rato, que dije que era importante tener en cuenta esta muerte, que los historiadores tienen cierta unanimidad en que fue una muerte accidental, la de Dimitri, y este hombre aparece alegando ser el heredero del trono. Y bueno, este personaje fue apoyado por Polonia como Estado, por el rey y por justamente magnates de la mancomunidad polaco-lituana, como una forma de ver la posibilidad de apropiarse del país y de extender por lo menos, si no su influencia, a Rusia. El papado también vio esto como una posibilidad de lograr a través de Polonia, un Estado católico, la supremacía de la Iglesia Católica por encima de la Iglesia Ortodoxa rusa. En 1605, este falso Dimitri cruza la frontera occidental de Rusia con una fuerza de 4.000 combatientes polacos, lituanos, algunos mercenarios alemanes, algunos exiliados rusos. Siempre hay una quinta columna en todos los países y Rusia no ha sido la excepción, desgraciadamente. Y esto marcó el inicio de la intervención polaca en Rusia, también conocida como la Guerra Polaco-Moscovita de 1605 a 1618. El 23 de abril de 1605 muere Boris I, Godunov, y el 10 de junio asciende al trono Fiódor II, hijo de Boris, con la regencia de su madre. El falso Dimitri hace su entrada en Moscú el 20 de junio y prácticamente de forma inmediata se asesina por estrangulamiento a Fiódor Godunov y a su madre. Y se inicia el reinado, breve por cierto, de Dimitri el Falso. Este personaje, por supuesto, que reinó en Moscú de una forma totalmente despótica y despiadada, lo cual, por supuesto, fue generando el descontento popular, incluso el descontento de la iglesia e incluso de los boyardos. Este hombre se casa con Marina Mniszek, hija de un magnate polaco y de un noble polaco, Jerzy Mniszek, que pretendía, por supuesto, a través de esta alianza de su hija con este falso zar, por supuesto, tener gran influencia y poder dentro de Rusia. Al casarse, este supuesto heredero de Iván IV, que debía, según la tradición, la esposa convertirse a la fe cristiana ortodoxa, no lo hace, ella católica. Y bueno, esto por supuesto generó descontento y terminó provocando una revuelta popular que lo termina sacando del poder y termina siendo asesinado por la multitud de una forma muy simbólica, ya que sus restos son incinerados
y esas cenizas son cargadas en un cañón, el cual es disparado apuntando hacia Occidente, hacia Polonia, como una señal de que se fuesen por donde habían vuelto y no regresasen. Esta rebelión fue en alguna medida dirigida, conducida por un boyardo de apellido Świecki, que ganó mucha influencia y poder y fue elegido zar con el nombre de Basilio IV, Vasily Świecki. Por supuesto que este hecho generó gran descontento en Polonia entre los magnates que habían invertido en esta aventura e incluso por parte del rey de Polonia. Y no tardó en aparecer un nuevo impostor, un segundo Dimitri el Falso, que también contó con la protección y el aval de estos nobles polacos y lituanos. En esta ocasión pretendió también hacerse con el trono de Rusia, del zarato ruso. A esta situación, el nuevo zar, Basilio IV, firma una alianza con Suecia, a lo cual el rey de la mancomunidad polaco-lituana, Segismundo III Vasa, ya decide intervenir directamente en los asuntos internos de Rusia, considerando esta alianza defensiva una amenaza para él. Y en este caso, bueno, también un dato de color, y es que la esposa del primer Dimitri Falso, Marina Mniszek, se une con este segundo Dimitri, con quien tiene un hijo. Esto a instancias del padre, que se ve que no importaba cuál Dimitri fuese, lo importante era ser suegro de un supuesto futuro zar. Pero, sin embargo, este hombre, este segundo Dimitri, fue derrocado por un comandante polaco, ya que a esta altura el hijo del rey de Polonia, Segismundo III, su hijo Vladislao, decide él imponerse como nuevo zar de Rusia. En la siguiente imagen podemos ver una referencia a lo que fue justamente la invasión de Moscú por parte de los polaco-lituanos. Las fuerzas ruso-suecas fueron derrotadas en la batalla de Klusino el 4 de julio de 1610 y Świecki, zar Basilio IV, fue derrocado por un grupo llamado los Siete Boyardos y fue encarcelado, enviado a Polonia, el antiguo zar, quien murió el 12 de septiembre de 1612. Estos siete boyardos tomaron el poder en Moscú y juraron fidelidad a Vladislao IV Vasa, el hijo del rey de Polonia, bajo una promesa de que iban a mantener la religión ortodoxa rusa y que les garantizarían ciertos privilegios a estos boyardos. De este modo, las tropas polacas ingresaron en Moscú, tomaron Moscú y ocuparon el Kremlin. Sin embargo, el rey polaco, Segismundo III Vasa, violó este compromiso y decidió que él ocuparía el trono de Rusia y que convertiría al país al catolicismo romano. Vemos la siguiente imagen, en la cual podemos hacer una referencia a cómo el zarato ruso defendió no solo su independencia, sino su fe ante esta situación. Los polacos dijimos que ocupaban Moscú, ocupaban Smolensk,
Y esto no era lo único que sucedía y que hacía que este periodo fuese justamente más tumultuoso todavía, sino que los suecos habían ocupado Novgorod, habían continuas invasiones tártaras en las fronteras meridionales de Rusia, y se sucedían todo tipo de matanzas, por ejemplo, decenas de miles de personas morían en disturbios entre el 17 y el 19 de marzo de 1611, por ejemplo. Los polacos y mercenarios alemanes masacraron a 7.000 moscovitas e incendiaron la ciudad para suprimir los disturbios. El 22 de septiembre de 1612, las fuerzas polacas y lituanas exterminaron la población y los clérigos de la ciudad de Vologda. Entonces, por supuesto que esta situación estaba realmente en una gravedad que hacía justamente peligrar el futuro del Estado ruso. A todo esto, el patriarca Hermógenes, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, rechazó firmemente esta situación cuando se pretendió nombrar zar a Vladislao IV Vasa, y él marcó que era imposible esto sin que antes se convirtiese a la religión ortodoxa, cosa que por supuesto no sucedió y finalmente no llegó a ser coronado. Este patriarca, en diciembre de 1610, distribuyó cartas a varias ciudades de Rusia, urgiendo al pueblo a levantarse contra los polacos. Y cuando el primer ejército de voluntarios populares de Prokopy Liapunov finalmente llegó a Moscú, estas fuerzas, los polacos le exigieron al patriarca que maldijera este ejército ante el pueblo, si no sería condenado a muerte, a lo cual no solo que no lo hizo, sino que maldijo a los católicos y mostró su apoyo a Liapunov. A raíz de esto fue arrestado por los polacos y confinado en el monasterio Chudov del Kremlin de Moscú. En la siguiente imagen podemos ver dos héroes populares, Minin y Payarsky, que tienen particular importancia, ya que estando encerrado este patriarca en este monasterio en el Kremlin, Hermógenes, al escuchar de esta fuerza que estaban reuniendo estos dos patriotas, Kuzma Minin y Dmitry Payarsky, los bendijo, y a raíz de este acto de rebeldía del patriarca fue golpeado brutalmente para finalmente ser dejado morir de hambre. Este hecho fue uno de los múltiples detonantes para que justamente esta rebelión triunfase, esta rebelión en contra de los ocupantes polacos, que guiaban a fuerzas justamente de todas las capas sociales de Rusia para liberar justamente su país de esta ocupación. No lograron tomar el Kremlin antes de que muriese el patriarca Hermógenes, y esto fue en la batalla de Moscú del 1 de noviembre. Finalmente la guarnición del Kremlin, o la guarnición polaca, tuvo que rendirse a Payarsky, y todos los 4 de noviembre se conmemora en toda Rusia el aniversario de este acontecimiento, y se le da el nombre de Día de la Unidad Popular, justamente marcando este hecho, a mi modo de ver, que representa cómo todas las fuerzas del país se juntaron exitosamente para defender a su patria, a su fe, y representando justamente las capas sociales como Kuzma Minin, siendo un mercader de Nizhny Novgorod, y un príncipe como Dmitry Payarsky.
Como resultado de esto, de esta recuperación, de haber expulsado a los polacos de Moscú, la Gran Asamblea Nacional eligió como zar el 21 de febrero de 1613 a Mijaíl Ramánov, quien justamente sería el fundador de esta dinastía que perduraría hasta 1917. Y hay una historia que me parece significativa, marcando nuevamente esta unión entre el pueblo y el Estado, representado por sus gobernantes, que habla del campesino Iván Susanin, quien, habiendo los polacos desplegado numerosos destacamentos para encontrar y asesinar a este joven zar, y habiéndose informados de que él mismo se encontraba en las cercanías de Castrama, estas tropas que no conocían bien la región pidieron la ayuda de este campesino, quien los condujo, los adentró en un bosque y, perdiéndose en el mismo, porque era la intención de este campesino para salvar la vida del zar, fue, bueno, finalmente torturado y asesinado como venganza de los polacos, quienes, sin embargo, no pudieron salir del bosque y murieron de frío en esa situación. Y esto un poco, bueno, repito, marca un poco esta unión fuerte, histórica, que se va dando entre lo que es un Estado que defiende al pueblo, que lo protege de estas invasiones, de estos peligros, y un pueblo que consecuentemente respalda a este Estado, a estos gobernantes fuertes que son capaces de esta tarea. Ya saliendo del periodo tumultuoso, vamos a ver en la siguiente imagen cómo, haciendo referencia, mostrando a Carlos XII de Suecia, hace referencia a la llamada Gran Guerra del Norte, que es un periodo de conflictos bélicos que van desde 1700 a 1721, en los cuales, para resumirlo, Suecia buscaba la hegemonía total dentro del mar Báltico, y para esto, entre otras cosas, tenía que, por supuesto, privar de la salida a este mar a justamente Rusia. Esta situación se vino a saldar, por decirlo de alguna manera. En la siguiente imagen lo vamos a ver, cuando se dio justamente la victoria en la batalla de Poltava del emperador Pedro I de Rusia sobre Carlos XII de Suecia, el 22 de junio de 1709, esto según calendario juliano, y justamente puso fin a estas pretensiones de Suecia y ubicó a Rusia como una potencia mundial en todo orden. Y esto se dio como resultado del intento de invasión de Suecia de toda Rusia, o sea, nuevamente una agresión, un ataque pretendiendo invadir el país, termina con una desastrosa derrota por parte del invasor y una victoria, en este caso de Pedro I, emperador de Rusia. En la siguiente imagen podemos ver justamente la imagen de Pedro I. En la siguiente imagen vemos a Alejandro I, al emperador Alejandro I de Rusia, y hace referencia, para comenzar, con lo que fue la invasión napoleónica, una de las más tremendas de la historia rusa, allá por 1812, y fue un punto de inflexión en el transcurso de las guerras napoleónicas. Esta campaña en Rusia redujo a las fuerzas de invasión francesas y aliadas a menos del 20% de su capacidad inicial.
Este episodio, por supuesto, que dejó también una profunda huella en la historia y en la mentalidad y en la psiquis rusa, y se puede ver en numerosas obras literarias como La Guerra y la Paz, esa obra de Tolstói. Y también se puede hacer referencia a la gran identificación que tuvo este hecho en la Gran Guerra Patria, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde se invade por parte de los nazis a Rusia, y se hacen muchas referencias patrióticas a esta guerra patriótica, cuando Francia invade al Imperio Ruso, y se puede ver incluso con operaciones y con referencias a grandes generales de esta guerra como Kutuzov, como Bagration, etc. Cabe decir que Napoleón en este momento, en el momento de la invasión a Rusia, estaba en su apogeo, y era virtualmente el gobernante de toda Europa continental, la cual estaba bajo su control, ocupada por un ejército victorioso que había derrotado a casi todas las potencias del continente. Y cabe decir que ningún poder europeo osaba enfrentarse ni moverse sin la anuencia de Napoleón. Esto yo creo que lo vamos a ver después también con Hitler, genera un gran sentimiento de inferioridad, creo yo, de muchas élites y gobernantes europeos a lo largo de la historia para con Rusia, porque es finalmente Rusia quien logra derrotar, en este caso a Napoleón, quien había dominado prácticamente toda Europa, y algo similar va a pasar con Hitler, y lo vamos a ver ya en otro momento, en otra charla, si no me equivoco, en la siguiente. Acá yo quiero destacar algo que me parece interesante. Ahí vemos la imagen de Napoleón, y quiero destacar que para junio de 1812 la Grande Armée de Napoleón, esta armada grande, estaba formada por casi 700.000 hombres, el ejército más grande formado en la historia europea hasta ese momento. De estos 450.000 eran franceses, que por supuesto eran la mayoría, pero quiero destacar que el segundo número de combatientes eran de nacionalidad polaca, 95.000, casi 100.000 polacos estaban en el ejército napoleónico. Después habían contingentes, por supuesto, austríacos, de regiones de lo que sería después Alemania, habían 24.000 bávaros, 20.000 sajones, 20.000 prusianos, habían también 25.000 italianos, 12.000 suizos, 4.800 españoles, 3.500 croatas, 2.000 portugueses, habían también contingentes belgas. Y nuevamente, esto es algo que después vamos a ver nuevamente, cómo prácticamente se conforman coaliciones de toda Europa para atacar a Rusia. En este caso lo estamos viendo con Napoleón, después nuevamente lo vamos a ver con Hitler. Y vemos cómo esto siempre cuesta mucho al pueblo ruso. En la siguiente imagen podemos ver lo que ilustra justamente el incendio de Moscú, esta estrategia que se debió tomar de tierra arrasada. Yo al comienzo decía que al carecer de barreras naturales que la defendiesen, Rusia siempre debió apelar a este retroceder tácticamente para estirar lo máximo posible las líneas de aprovisionamiento del enemigo y justamente desgastarlo en una guerra de tierra quemada. En este caso, luego de la batalla de Baratinó, el 7 de septiembre de 1812, cuando entran en Moscú, los franceses se dan cuenta que han tomado una ciudad que ha sido abandonada por toda su población y ha sido incendiada, con lo cual no tienen nada con lo cual abastecerse. Así que con mucho sufrimiento y merced a estas estrategias es que en la siguiente imagen podemos ver cómo Napoleón, este
emperador todopoderoso en Europa, merced al sacrificio del pueblo ruso, pero a su resistencia, a las guerras de guerrilla que inclusive llevaron adelante estas tácticas, generó la derrota de esta armada francesa y la posterior entrada en París de Alejandro I. Y ya estamos terminando, pero antes quiero hacer una referencia a Alejandro I, y es como en 1809, cuando Finlandia deja de estar bajo bajo el poderío o la soberanía de Suecia, país que le prohibía, estaba prohibido en Finlandia hablar su lengua materna, el finés, y este emperador Alejandro I le restablece el uso de su lengua materna y se crea el Gran Ducado de Finlandia con un altísimo grado de autonomía, como decíamos, el uso de su lengua e incluso de su propia constitución. Entonces, estos son hechos que son importantes y vamos a ver después en el futuro, en otras charlas, cómo a diferencia de lo que se intenta decir en Occidente, Rusia ha tenido una política muy tolerante para con los otros grupos nacionales y étnicos que habitaron, ya sea el Imperio Ruso, la Unión Soviética y hoy la Federación Rusa. Y para cerrar, en la siguiente imagen, vamos a ver el último acto que vamos a ver en esta charla del día de hoy, que ya está concluyendo, y es la invasión de potencias extranjeras a Rusia en el contexto de la guerra civil que se extendió de 1717 a de 1917 a 1923, invadiendo vastas regiones del país. Esta intervención aliada en la guerra civil rusa supuestamente tenía la intención de apoyar al bando blanco. Recordemos que en la guerra civil se enfrentaba el ejército rojo bolchevique contra el bando blanco que intentaba la restauración de la monarquía. Sin embargo, los fines que buscaban las fuerzas aliadas tenían más que ver con el desmembramiento del país, incentivando los separatismos nacionales, y esto, sin lugar a dudas, es algo que es también de profunda significación para el pueblo ruso, dado el patriotismo que tienen y el haber justamente en esta guerra que fue inmensamente sangrienta y cruel, haber también enfrentado estas aspiraciones extranjeras de desmembramiento de Rusia. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo ahí se puede observar las banderas de algunos de los países que hicieron esta intervención en suelo ruso. 14 países fueron los que tomaron parte de esta intervención en Rusia con la intención de desmembrar el país, y se puede ver la bandera de los Estados Unidos, la bandera de Francia, la bandera de Polonia, la bandera de la Marina Británica y la bandera del Imperio del Japón. Y podemos mencionar brevemente que de esta intervención participaron, por ejemplo, 50.000 checoslovacos de la Legión Checoslovaca, que se apoderaron del dominio del ferrocarril transiberiano, 40.000 británicos en la región de Arjángelsk y Vladivostok, 28.000 japoneses, que después llegaron a ser 70.000 en la región de Vladivostok, 24.000 griegos en Crimea, 13.000 estadounidenses también en Arcángel y en Vladivostok, 12.000 franceses y fuerzas coloniales también en Arcángel y en Odessa, 12.000 polacos de vuelta a Polonia, la mayor parte en Crimea y en Ucrania, 4.000 canadienses en Arcángel y en Vladivostok, 4.000 serbios en Arcángel,
4.000 rumanos también, 2.500 italianos, 2.000 chinos y hasta 150 austríacos. Esto fue la puntual intervención de estas potencias, aprovechando un contexto nuevamente de debilidad, de enfrentamiento interno de Rusia, para intentar desmembrarla y, por supuesto, obtener ganancias de este hecho. Bueno, con esto terminamos la charla del día de hoy y el próximo sábado, a esta misma hora, nos encontraremos en el segundo módulo hablando de la ocupación del occidente de Ucrania, Bielorrusia y parte de Lituania por parte de Polonia, el periodo de entreguerras, y la complicidad de las potencias europeas con el régimen nazi, la Operación Barbarroja, que significó tropas de toda Europa lanzadas a la invasión de la Unión Soviética y a la exterminación de su pueblo. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante, realmente la idea es mostrar que siempre Rusia sí vivió bajo las amenazas y vos lo hiciste de mejor modo posible. Te agradecemos mucho de parte de la Cátedra de Rusia y quiero aprovechar el espacio, invitar a todos a una charla sobre Moscú. Pronto celebramos el aniversario de Moscú y el miércoles que viene a las 18:30 los invitamos a todos participar de la charla sobre Moscú. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado a la 1:30 con Cristian La Mesa. Gracias. Azul, muchas gracias.